Bueno, recibimos en nuestra entrevista central al ingeniero Ulises Rodríguez, quien es el director general del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, Proindustria. Pero Ulises, es un mocano que eres Santiago. Explícame eso, porque tú naciste en Moca, pero la gente te ubica como santiaguero. Explícame Sí, no, yo cómo... nací en Moca y parte de mi infancia también la viví allá, pero ya desde pequeño, pues con mi madre nos mudamos a Santiago y me terminé de criar y desarrollar en Santiago. Yo hice toda mi vida entera en Santiago y por eso, pues, ya me moldeó Santiago. Así, Santiago te volvió. Ulises como yo, que soy vegano, Sí. nosotros reconocemos que Santiago es la capital de Es la nosotros. capital de- Nosotros, del Cibao. nosotros no tenemos problema con eso. Es la capital del Cibao. Nosotros no tenemos. Entonces, Ulises, ¿de qué se trata Proindustria? ¿Cuál es la visión sobre todo, de la institución y la tuya como el máximo incumbente? sí, cuando hablo de Proindustria, para que mucha gente entienda y recuerde, Proindustria es lo que fue fomento industrial. Correcto. Todavía hay gente que le dice fomento y encuentro contratos que dicen fomento, pero se convierte en el 2007 con la modificación que Eso se fue hace que la Fomento ley. fue creado en aquel Pues la ley, 60. Sí, la ley 96, 392, 07. siete. Sí, entonces se convierte ya en el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial con una visión ya mucho más amplia, motivada por un grupo de industriales, hay que darle los créditos a Circe, Almanzar, entre otras personas y los legisladores. De ese momento, también yo estaba en el Congreso, pero ahí tan pronto se aprueba la ley y se hace el cambio y los ajustes y se hacen las adecuaciones, la institución se transforma, pero bueno, eso es en letra, eso es cuando se aprueba la ley, luego se cambia el nombre y como que no se siente, ¿no? Pasaron muchos años, directores que hicieron su trabajo en un momento dado, pero encontramos a un Proindustria como una institución de bajo perfil, muy rezagada, con los parques de zona franca que son para fomentar en ellos el empleo, la generación de divisa también, la activación económica. Eso que daba pena. Estaban en ruinas todo, totalmente destruido. Yo dije que en vez de parques industriales lo que encontramos fue ese cementerio de naves industriales. Pero tan pronto asumimos, pues comenzamos a intervenir estos parques y a corregir todo eso. Y ya hablaremos de lo que hicimos, pero eso encontramos con los parques, que es una de las partes fundamentales, porque Proindustria tiene 18 parques industriales y en todos se genera empleo. Y ese es el objetivo, y se mueve la economía, impacta de manera favorable en las provincias que tienen sus parques y en todo el entorno. Pero también tenemos la otra parte, que es lo que tiene que ver con el registro y la calificación industrial. El registro se registra en Proindustria y la calificación para que la industria tenga los beneficios de la ley. Para eso se hace una inspección y se le da su código y todo, y con la no gestión de DGA, de DGI, y son muchos los incentivos que hay, de los cuales podríamos hablar. Pero también, como le decía, como Centro de Desarrollo y Competitividad, tiene que velar por las buenas prácticas comerciales en lo que respecta a la innovación, el emprendedurismo, también lo que tiene que ver con el encadenamiento productivo. En fin, cuando hablamos de que la industria nacional, fuera ya del modelo de zona franca, necesita competir en buena lid con las industrias de fuera, de otros países, pues porque se trata de eso, es un tema de competitividad. ¿Cómo se compite? Se compite mejorando los procesos productivos, pero para eso hay que innovar. De ahí viene también el tema de lo que estamos tratando en estos días, lo de la feria, de la cual también podemos hablar. Pero nosotros tenemos un reto como país y como nación, y es pues velar porque nuestras industrias sean verdaderamente competitivas, que no las saquen de los mercados internacionales, que incluso hay cosas buenas que nosotros producimos aquí, pero si los procesos no se adecúan a los nuevos tiempos, hablo de los procesos productivos, bajando costos, no solamente el tema de la tecnología,
sino que buscamos que la mano de obra sea, ¿verdad? También hay que velar porque sea de calidad. Sí. Pero que también en el clúster que se da y en el encadenamiento productivo se baja costo, o sea, que la gente se pueda suplir todo lo que necesita de una manera cercana, que se produzca todo, por ejemplo, en un parque, en un distrito industrial, y ahí bajamos el costo de transporte, bajamos la electricidad. Hoy somos más competitivos. La República Dominicana, que ustedes saben que la industria nuestra se muestra cierta fortaleza, se ha robustecido porque ha innovado, pero son muchos de los empresarios de manera particular han hecho inversiones en las empresas, pero el Estado dominicano en eso estaba un poco de lado en lo que respecta a la innovación, al apoyo de la competitividad. Solamente nos estábamos lamentando cuando nos decían, bueno, nos sacó Costa Rica del mercado americano, de la yuca mocana, que es un chin vegana también. Eso siempre. Un chin vegana siempre también. Me ha dolido. Para dejarle algo ahí, porque es la misma yuca, es la misma tierra. Ese paso de Costa Rica. Yo soy ahí, yo vivo, mi familia es del medio de Moca y La Vega. ¿Verdad? Conociendo yuca lo deliciosa de esa yuca, sí, eso es riquísimo. Pero ellos innovaron. Un encerado en aquel me dolió momento, eso a mí. Y nos sacaron. Entonces eso se Ulises, da. es una descripción que eso se repite en muchos productos. Es una descripción que tú haces. Tú dices que Proindustria tiene 18 zonas francas bajo su control. ¿Significa que hay algunas que no son regenteadas por Proindustria? No, claro, la zona franca es un tema libre, de cualquier persona puede con el debido permisología aprobada por el Consejo tener su parque. Pero la industria tiene esa responsabilidad de fomentar los parques industriales de todo tipo, distritos industriales como el DISTO aquí en Santo Domingo Oeste, parques industriales de zona franca y también parques como son industriales para la pequeña y la mediana industria. Una pregunta clave, Ulises, me parece a mí ¿es sostenible el relanzamiento de la zona franca que ha sucedido en los últimos 2 años? Porque la pandemia, curiosamente, le ha servido de motivación. ¿O esto es coyuntural? ¿Tú crees que este ascenso del empleo en la zona franca, mayor participación en la exportación, indica una zona franca? Ese crecimiento. ¿Indica una zona franca recuperada? ¿Es sostenible? Sí. Es interesante y me gusta a veces explicar eso porque encontré muchos prejuicios con la zona franca. Tanto así que en un momento dado se desplomó el sistema de zona franca y opiniones que se dieron pues afectaron mucho al sector. Estuve luchando para que se recuperara como congresista, hice sentir mi voz en el Congreso, pero pasaron los años y tuvimos razón, valía la pena pelear, luchar por el sector de la zona franca, porque hoy en día, después de aquella crisis de 2005 al 2010, 12 por ahí más o menos, se estabilizó el paciente, el flujo, ¿verdad?, que se estaba dando, esa salida de mano de obra y de empresas que se estaban yendo del país, cerrando fábricas, pues eso se paró y comenzó en 2018 un crecimiento moderado, tímido, en el 19. Ahora, después, durante la pandemia, hay que destacar, y ahora en estos días que hemos superado en gran parte los problemas de la pandemia, se ha dado un crecimiento sorprendente, fuera de récord. Es decir, logramos recuperar los empleos perdidos, que eso era un reto. Uno se conformaba con recuperar una parte, porque el mundo se paralizó. La República Dominicana estaba paralizada también, pero en nuestros parques de zona franca, en todo el país, con el debido protocolo, hay muchas empresas e industrias se mantuvieron activas. Entonces eso permitió que durante la pandemia se dieran los servicios. Entonces, ¿qué pasa? Es bueno que la gente sepa que el tema, en la pregunta que tú haces para contestar, el tema del crecimiento, si es coyuntural, si es sostenible, yo te podría decir sí. ¿Por qué digo sí? Por lo mismo que dije cuando el presidente asumió en el primer mes, le dije que fuéramos a la zona franca de San Pedro. El presidente fue y desde allí anunció su respaldo, su apoyo al sector de las zonas francas en el país para que se generaran empleos
rápido y divisa y para mover y reactivar la economía, porque es una forma interesante de generar empleo porque es masiva. No es tan fácil generar empleo. O sea, cualquier empresa, industria de las nuestras, se toma un tiempo largo y tenemos que eso pues valorarlo, pero toma más tiempo. A través del sistema de zonas francas, tú abres una empresa con 200, 500, 1000, 2000 empleos y eso se suma y rápidamente uno logra impactar en una comunidad, en una provincia, municipio. Pero los factores que inciden y que permiten que el sistema de zona franca nuestro sea en este momento ya podríamos decir robusto, lo podemos decir ahora, que esté fortalecido y que seamos considerados en la región, ya en Latinoamérica, como una potencia en materia de zona franca, por el crecimiento de las exportaciones, más de 1.000 millones en crecimiento vamos a tener este año comparando con el año 19, por ejemplo, y un crecimiento en lo que tiene que ver con los empleos es que no tiene comparación. Tengo entendido que la situación, el conflicto comercial que vino del 2017, algo así, entre China y Estados Unidos nos favoreció. Sí, por ahí vamos. Y le iba a decir eso, que nosotros, por ejemplo, en cuanto a los empleos, le iba a decir que de 170.000 empleos que tuvimos, tomando como punto de referencia de comparación el 19, en este momento nosotros ya alcanzamos y superamos en número los empleos del 19 y estamos sobre los 180.000 hoy, lo que quiere decir que por primera vez en 15 años volvimos a tener 180.000 empleos más. Eso es una gran noticia. ¿Y a qué se debe eso? Lo que tú señalabas, Alejandro, tu pregunta. Sí, inciden muchos factores. Que en la lucha entre Estados Unidos y China ha llevado a que los americanos pues traten de mover su producción a América. Que esto se acelera un poco con el tema de la pandemia. Los mismos norteamericanos se dan cuenta que estratégicamente, y no solo el Estado, hablo de empresas grandes, industrias norteamericanas, que fabrican sus productos, se fabrican aquí. Entonces, cuando el mundo se paraliza, tú estás de un lado del continente, lejos, aquí tú estás unos pocos días, allá varias semanas y aquí unos pocos días en la vía marítima, por ejemplo. Entonces, es muy cómodo y es seguro producir aquí en América Latina, donde estamos nosotros ubicados. La parte geopolítica nos ayuda y para completar la pregunta, viene esa promoción de los Estados Unidos de que se trasladen a América, de que consuman lo que se produce en América, pero también hay otras cosas como por ejemplo la ubicación nuestra geográfica. También una consecuencia de la pandemia es que ustedes se dan cuenta que los contenedores se dispararon y el costo es exorbitante. El costo de los fletes. Sí, y todo, retraso en entrega. Entonces de aquí es muy fácil. La aduana hoy dominicana, nuestras aduanas son ya 24 horas en servicio. Despacho antes era un problema para los empresarios de zona franca, ahora es rápido, eficaz. Y el servicio y también la energía hoy no es la de aquellos tiempos cuando colapsó el sistema, era muy cara. Y la mano de obra también, la China era muy, en ese momento muy barata. Ya China elevó sus condiciones de vida en promedio de sus habitantes, creció económicamente y no es tan atractivo. Ahora se han equilibrado los salarios. Y hay un factor que la gente no entendía mucho también, y es que en aquel momento, otro de los pleitos que tenía China con Estados Unidos fue la OMC, y era el tema aquel de ellos controlaban la economía y provocaban una devaluación de su moneda, lo que eso pasaba a ser una especie de impuesto para nosotros, ahí se competía, que alcanzaba un 17%. O sea, fue difícil, pero bueno, Ulises, ya estamos en mejores condiciones. ¿Cómo están las reglas de juego para las empresas que quieren instalarse en el país? ¿Y qué tiempo se toma esa burocracia y las reglas de juegos? ¿Cómo están para esas empresas que quieren Hay mucho llegar al apoyo, país? hay apertura total y hay instrucciones del presidente de la República de
eliminar la burocracia. Burocracia cero. Y hay confianza. Y los organismos de Prodominicana, relaciones, la Cancillería también hace su trabajo, pero Prodominicana, aquí nosotros, cuando lo recibimos directamente en los parques, es decir, el ambiente que hay es bueno y los comentarios que hay fuera del país son igualmente halagüeños para nosotros porque hay estabilidad política, que es otro tema. Ulises, cuando te escucho hablar, recuerdo una vivencia propia, y es que yo vi extinguir el capital de mi familia, de toda mi familia, y aquí está Melina Mock, mi prima, que sabe de lo que estoy hablando. Es un intento de lanzar una industria, y yo he sostenido siempre que para ser industrial en este país hay que ser un héroe. Esta es otra época definitivamente, y Así nosotros es. nos sentimos Sí, que sí. sufrimos eso. Sí, hay Muy cambios. orgullosos. En esa virtud, ¿cuáles son tus principales metas terminados los 4 años de gestión? Sí, bueno, lo primero que hicimos fue, encontramos una situación crítica en Proindustria y tuvimos que, para poder fijarse las metas y todo, teníamos que hacer las transformaciones y mejorar las condiciones de esos parques que encontramos. Lo que respecta a los parques, nosotros pues, nos pusimos como meta remozarlo y relanzarlo para ponerlo a producir, a generar más empleo, nuevos empleos. Podemos Recuperamos, decir que eso está cumplido. vamos con la meta, estamos satisfechos porque teníamos unos 16,000 y tanto, unos 16,700 empleos antes de la pandemia. Y la meta nuestra era generar recuperar parte de eso. Logramos recuperar esos 16,700 empleos. Y nos trazamos una meta que fue de 5,000 en el primer año, primero así, que lo pudiéramos calcular. Y para ya el año siguiente, es decir, en el año a partir de que fijamos la meta, vamos a decir para febrero, marzo del año que viene, ya completar unos 27,000 empleos. Eso es lo que tenemos y lo estamos midiendo por parque. Le podría decir que, por ejemplo, La Vega, para citar un ejemplo, tu ciudad natal, Alejandro, encontramos el parque con unos 2,700 empleados, personas trabajando, y lo recuperamos, 3,700, que era lo que había en el momento más o menos. Ya nosotros en La Vega estamos hablando de 4,000 empleos, es decir que vamos aumentando. El objetivo y la meta con la ciudad de La Vega es de que lleguemos a febrero del año que viene, cerremos a febrero, es decir, entremos a marzo con 5,000 empleos, por lo menos 5,000, 5,500, nos fijamos como meta 5,500, para ser más preciso. Y eso lo estoy diciendo con ustedes aquí, esto queda grabado, y entonces vamos a ver cómo lo encontramos y cómo vamos. Aparte de que ese parque estaba en ruinas, Yo vi celebrando, y lo hemos creo que reactivado. en San Cristóbal, en Baní, en Baní, también exactamente. estuvieron Exacto. celebrando la reactivación. También estábamos Recientemente. En Baní, reunidos correcto. esta misma semana en Baní, estamos trabajando con ellos para reactivar el parque. Debo decirle a ustedes que lo que estamos haciendo son cosas, y por eso cuando tú haces la pregunta de las metas que nos hemos trazado, pues van en esa línea, en generar, abrir parques que estaban cerrados y generar empleos en los parques, en esos mismos parques, y aumentar el número de empleos en los que estaban operando medianamente. Por ejemplo, nosotros nos pusimos como meta abrir un parque que tenía 16 años cerrado. ¿Dónde? En Cotuí. Y ese parque, 16 años. esa era la Hay que tener una mayor celebración. La celebración. petición, según las encuestas, lo vimos, el anhelo del pueblo de Cotuí era que le abrieran su parque. ¿Qué ha pasado? Nosotros encontramos eso como un parque, yo decía, un Sí, parque cuando fantasma. uno está entrando, Tú entras a un vacío. parque, 16 Uno años, está- no solo uno eso. está entrando al pueblo, ahí no se mueve nada. Infraestructura bueno, destruida, claro. a lo mejor también. Tú tirabas una moneda y cuando caía te Polvo. perforaba el zinc. Y así mismo, entonces, bueno, el techo, ¿no?, de las naves, eso está totalmente diferente. Yo pensaban que no, que eso era como un sueño de Ulises Rodríguez. ¿Cómo abrir eso? Pues ya hay 2 empresas instaladas, 2 industrias, una de tabaco y otra de ingeniería, que está capacitando a mucha gente. Ya hay casi 200 empleos
que no suena mucho, pero es mucho. Pero para iniciar. construir es mucho, exactamente. Y donde Es hay mucho. cero, y Donde hay empieza cero, 200. 200 Pero la meta de nosotros en Cotuí es, con la empresa que se instaló allá y con esta, es llegar a, vamos a decir, también a marzo del año que viene con 1.000 empleos. Ulises, Es más, son más, pero yo le estoy Siendo dando- conservador. Siendo conservador. No, los cálculos que hay son 750 y 350, nos va a dar 1.100, 1.200 empleos. Pero yo digo que a ustedes les digo que la 1.000. meta de nosotros es llegar a 1.000 empleos de aquí a marzo. En André, Cotuí. Privado, por si acaso. Yo no estoy hablando de empleo público. No, claro, Esto generan empleo Claro, público. Esto exactamente. produce. Sí, sí, esto claro, porque cuando ponemos esas empresas a producir y a exportar, esto es para generar riqueza Exactamente. y aumentar el consumo, ¿verdad? Sí, El antes nacional. de cerrar este tema, ¿hay otra zona franca en proyecto de reactivarse? ¿Alguna otra en el país? Salcedo también. Menciónala toda, claro. por favor, la que sea. Salcedo y reactivación de Baní, que es en conjunto con Sí, un... se están celebrando en Baní. Sí, con lo que es un consejo que también opera allá, muy interesante, una corporación. Y estamos Eso de juntos Baní ya nunca ha asumiendo. arrancado en realidad. Pero ellos están haciendo un esfuerzo y nosotros estamos asumiendo, pero la industria está asumiendo, y lo vamos a hacer de manera conjunta. También nosotros estamos trabajando con parques, como por ejemplo vamos a relanzar los Alcarrizos, vamos a relanzar los de San Cristóbal. Y le caerá muy asumimos, bien a los Alcarrizos. ¿eh? Abandonadito también. Sí, y abandonado. hay dos Ese parques abandonado. nuevos que asumimos nosotros también, ¿Cuáles? dos más ¿En nuevos. en qué lugar? Villa Altagracia, que lo vamos a Abandonado dinamizar, también y estaba. también no estaba tan abandonado, pero hacía falta relanzarlo y lo vamos a hacer. Y en Esperanza, donde les cuento, lo asumimos hace un tiempo, en Esperanza acabamos de sobrepasar el número de más de 500 nuevos empleos generados en la República Dominicana. Un trabajo que esa compañía le está haciendo trabajo a Timberland, que anunció su salida, pero no es que se fue del país para otro país, es que cambió la modalidad de producir ellos para O pues sea, la de contratar. calzados, ¿verdad? Sí, sí. Timberland, correcto. Y Correa, Y muchas Correa, cosas. Y correcto. así podemos decirle que también Eso es tenemos importantísimo. Eso es primicia lo que tú estás hay hablando. una compañía en ese mismo parque de Villa Esperanza, que es un acuerdo con Banreservas y por instrucciones del presidente, pero la industria lo recibe, donde también tenemos por escrito ya el compromiso de generar 350 empleos más por encima de los 500 generados. Es decir que nosotros llegaremos igual en el Parque de Esperanza al mes de febrero con 1.000 empleos más. Parece mucho, cualquiera que dice, pero está anunciando 1.000 y 1.000 y 1.000. Hay otro que no lo digo, pero por ejemplo en San Pedro nosotros tenemos un parque que lo encontramos con 7.000 y pico de empleos, ya tiene 8.000 y pico, casi 9.000. Y según Un aumento de 1.000 hay ahí. Sí, según las naves que estamos nosotros entregando allá, las naves que vamos a entregar y que ya hemos recuperado, porque muchas estaban totalmente descuidadas, cerradas, cualquiera la tenía y no la entregaba, y muchas empresas, industrias grandes esperando esos espacios para generar empleo y divisas, pues allá vamos a entregar muchas naves, podríamos decirle que estamos construyendo 6, hay 3 que es el sector privado, son 9, y estamos también nosotros recuperando unas 12 más, es decir que estamos entregando más de 20 naves industriales a los industriales de Y la allá. feria. Sí, Ulises, ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a generar Sí. unos 1.000 y pico de empleos más en San Pedro. En ese parque la meta es llegar a marzo con unos 10.000 empleos. antes de que hablemos de mucho, la un parque. Feria de Emprendimiento e Sí, Innovación tenemos que hablar de la feria. de Santiago, ¿verdad? Del 17 al 19. La pregunta es la siguiente: ¿qué papel juegan nuestros embajadores, nuestros cónsules, en que lleguen empresas como esa aquí al país? ¿Tú has visto, has recibido de parte de ellos alguna Conversé acción? con Los cónsules, que esa es la Los cónsules, gestión que es la propia de los gestión, cónsules. exactamente. Por ejemplo, que no hacen la tarea. ¿No hacen la tarea? Pero se está conversando y hablábamos en tiempo atrás con el buen amigo, el embajador de embajadores, sin haber sido nombrado ya el embajador, Fausto Liz. Fausto Liz. En Argentina. Es muy amigo de nosotros. Amigo nuestro. Gran amigo. Y Sí, él sí. pues tenía Conocedor, una idea además. de hacer Chile, un encuentro, Chile, embajador claro, en está en Chile. Chile, Ah, en Chile. de hacer un Gran almuerzo embajador en Chile. con los embajadores, pero estamos en contacto, ellos son promotores naturales, igual que los Sí, cónsules, correcto. los diferentes cónsules. Vámonos a la feria de que emprendimiento tienen- de siempre ellos están en eso. Santiago. Doña Sonia está
también en En Washington, Washington. haciendo un gran trabajo. Sí, en ¿En la qué consiste feria- la Feria de Emprendimiento e Innovación de Santiago y cuál es la fecha? Bueno, es la primera feria que hace Proindustria, ¿verdad? Así, y en grande, y en Santiago. A mí me gustó que fuera en de- Santiago. Sí, de emprendimiento e innovación para mejorar la competitividad industrial. Eso está dentro de lo que la ley pues le faculta a Proindustria, las atribuciones que tenemos por la institución. Y definitivamente que esto no se estaba haciendo, es nuevo, nos atrevimos a hacerlo porque la República Dominicana, como yo le decía, no está en nuestra cultura el fomento de la innovación. O sea, lo que hemos avanzado aquí ha sido porque nos lo han traído, pero ustedes se dan cuenta que en el sistema educativo, las mismas universidades hacen su esfuerzo de manera individual, pero no tenemos un plan de nación que tenga que ver con dirigir el tema de la innovación, de que se comience a temprana edad, a mediana, y que los institutos y las universidades, conjuntamente con el Estado, trabajen en una política orientada a mejorar la competitividad de la República Dominicana. Y se mejora la competitividad innovando, no solo emprendiendo. Hay emprendedores, pero el emprendedor, una vez desarrolla un proyecto, tiene que innovar para que no lo saquen de Y es mercado. importante Se nos que acabó el tiempo. Es, No, pero- es importante que la gestión pública recupere el liderazgo que le corresponde. Y Así pienso es. que eso es lo que De tú- eso se trata. que eso es lo que tú estás haciendo. Para uno orientar y dirigir. Pero Una preguntita que no debo dejar de hacerte porque lamentablemente el tiempo ya... Yo se quiero nos- una se- de 30 segundos. No, nada pues, más. se nos se- terminó. pues sean 12, 30 segundos. Se nos terminó. Serán Queremos un dos. minuto. ¿Te entonces. sientes cómodo en la parte ejecutiva? Tú que vienes de la parte, una experiencia exitosa en la parte legislativa, ¿te sientes cómodo? sí, me he acostumbrado, claro, es diferente, porque fue una decisión que se tomó consciente. Cerré mi ciclo en el Congreso, hice todo lo que tenía que hacer para hacer los aportes. Y dirigí esa comisión, creo. Y dirigí la Comisión de Industria y Comercio Correcto. durante unos 4 En- años, en una tre- gran experiencia. Qué bien. Estoy ahora sirviéndole al ¿Te sientes, Estado. te sientes apoyado por el Sí, presidente? totalmente. Creo- es creo un que gran se amigo nota que y sí. es un hombre que está pendiente a todo. Todo Te el llama, tiempo. ¿qué pasó con la me zona franca sorprende, tal? está ¿Qué pasó? pendiente. En echaste 30 cuenta de todo. en 30 segundos. No, Hágala Hágala junto, hágala junto. junto, no, hágala 30 junto. segundos. A Hágala propósito de Adelante. innovación, cuéntale, Alejandro, y cuéntale, Enrique, y al público, la situación de Plácido, aquel José Plácido, el muchacho de es un Cristo joven Rey, el que tú innovador apoyaste, que- para que la gente conozca. Sí, es una historia interesante. No la voy a hacer por asunto de tiempo, De pero tiempo. sin embargo le digo que fruto del producto de la delincuencia y la violencia, un amigo de él falleció cerca de él, se motivó y con el tiempo fue desarrollando un dispositivo que Proindustria le ha acompañado, un dispositivo antirrobo de motocicletas. Correcto. Y le hemos acompañado, lo estamos acompañando, lo estamos apoyando, que después yo les invito a ustedes a que lo conozcan, pero eso es parte de lo que son los inventos, las creaciones, Correcto. la innovación, que Ulises, tenemos Enrique, que para apoyar. cerrar. Enrique. Para cerrar, santiaguero insigne, que es Ulises Rodríguez, él no lo va a decir como dice Alejandro Abreu, pero lo digo yo porque lo conozco hace mucho tiempo, preocupado por su ciudad. ¿Cómo evalúa la gestión municipal de Abel Martínez? Por Dios, no, Hasta no, ahora. eso no, déjalo para el programa. 30 No, segundos. pero- No, por punto Dios, deja eso luminoso. para otro programa, Yo puedo por decir Punto luminoso. brevemente, ha faltado planificación, ha hecho mucho movimiento, trabajo de redes, reconozco que hay cosas positivas, que también la pintura, folclórico, cosas así, pero me preocupó siempre y lo dije que se descuidó, no planificó, entonces se descuidó del tránsito, por eso tenemos las consecuencias hoy, se descuidó en lo que tiene que ver con la seguridad, jugar su rol en la ciudad, de la parte de la planificación urbana también, en lo que tiene que ver con el crecimiento de la ciudad. O sea, ha habido mucho descuido y con los barrios de Santiago fueron bastante descuidados. Muchas cañadas, barrios. Vamos a venir otro Vamos a día hablar sobre para eso. trabajar Pero- eso. Porque Enrique te ha puesto esta entrevista. Sí, no, en realidad. pero podemos, bien, no hay podemos, problema. no Yo podemos también ahora. reconozco que en su momento hay una parte que fue esa en el centro, el monumento, la pintura, eso fue parte de su trabajo interesante y lo destaco. Muchísimas gracias, pero, hermano. pero mantuvo muy malas relaciones con los sectores productivos de allá y con los industriales. Muchísimas gracias, y hermano. la parte política. Y yo reconozco y quiero dar un testimonio ante la sociedad dominicana que tú has hecho una trayectoria política ejemplar.
en todos Muy los bien, escenarios. muy bien, muchas Y gracias. realmente eres un hombre noble, Así es. un hombre de buenas intenciones, y te saludamos esos éxitos y vamos a estarte acompañando en todo el trayecto. Un abrazo. Bueno, hermano, lo y esperamos en la feria 17, 18 y 19 en los jardines del Gran Teatro del Cibao, no de Santiago, del Cibao. Del Cibao. terminó el programa, nos despedimos, no hay más tiempo para más. Tiene una sorpresita al terminar ahora mismo. Sí, vamos a terminar con algo curioso. Quédense ahí y Quédense. nos vemos en la próxima. Bye.